Buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a este evento, que es la presentación del informe sobre la consulta infantil y juvenil 2017. Y les presento, antes que nada, quienes nos van a estar acompañando en el presidium el día de hoy. Se encuentra con nosotros la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática, la doctora María Guadalupe González Jordán. Asimismo, se encuentra con nosotros la directora de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México, la maestra Liliana Martínez Garnica. Y su servidora, yo soy Verónica Veloz, soy la titular de Comunicación Social, quien estará aquí con ustedes. Voy a estar moderando esta presentación de la consulta infantil y juvenil 2017. Agradecemos a todos los invitados especiales, tanto de instituciones académicas como miembros de los ayuntamientos, asimismo a representantes de los partidos políticos registrados ante el Instituto Electoral del Estado de México, así como a consejeros electorales y a titulares y directores de las diferentes áreas del Instituto Electoral del Estado de México, y sobre todo a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan para esta presentación. Sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra a la doctora María Guadalupe González Jordán, quien nos dará un mensaje de bienvenida sobre la consulta infantil y juvenil 2017. Buenos días, doctora. Maestra, pues muy buenos días a todas y a todos, gracias por su asistencia. Y antes que nada quiero reconocer el trabajo realizado por la Dirección de Participación Ciudadana y también a todas las áreas que contribuyeron al trabajo arduo que se llevó a cabo en la consulta infantil y juvenil 2017. Gracias. Para el Instituto Electoral del Estado de México es de suma importancia contribuir al fortalecimiento de la cultura política, pues es clave para mejorar la democracia en nuestra entidad. Es por ello que es necesario reforzar la educación en principios éticos desde la niñez y juventud, a fin de que los grupos de estas edades participen activamente en la toma de decisiones, practiquen valores cívicos y se involucren en el ejercicio democrático a través de sus ideas. El objetivo de realizar de nueva cuenta la consulta infantil y juvenil 2017 surgió del interés primordial de que las niñas, niños y adolescentes del Estado de México participaran y emitieran sus opiniones sobre temas en materia de educación, salud, vida social y familiar. Al respecto, se conformó una serie de indicadores de la siguiente manera. Para el tema de educación, se cuestionó acerca de la vida escolar, confianza y valores. Sobre lo referente a la vida social y familiar, se trabajó con indicadores de esparcimiento, comunicación, afecto y experiencias de violencia. En cuestión de salud se habló acerca del ejercicio físico, alimentación, autoestima, educación sexual y experiencias en el consumo de drogas. Cabe mencionar que las preguntas que conformaron la consulta fueron elaboradas por expertos de la Secretaría de Educación y de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma, ambas del Estado de México, quienes preveyeron el marco teórico-pedagógico idóneo para facilitar su comprensión. Por otro lado, se buscaron los mecanismos para incrementar el interés y la participación de la niñez y la juventud. Y es así que, por primera vez, esta consulta se hizo bajo la modalidad electrónica, la cual fue muy atractiva para este sector poblacional, sobre todo porque en la actualidad el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación es el medio idóneo para expresar sus ideas sobre temas que de una u otra forma impactan en su entorno. La consulta se llevó a cabo del 22 de mayo al 3 de junio del presente año en 66 municipios, ubicados en los 45 distritos electorales de la entidad, mediante un ejercicio itinerante. La meta establecida era de 100,000 niñas, niños y adolescentes a consultar. Sin embargo, se registraron un total de 148,307 consultados, lo cual superó en un 48.3% el estimado de participación. Asimismo, la participación desagregada por edad se puede resumir como se detalla a continuación. De 6 a 9 años se reportó una participación de 21,199
entre niñas y niños. De 10 a 13 años, la participación fue de 65.747 entre niñas, niños y adolescentes. Y de 14 a 17 años, la participación fue de 61.361 adolescentes. Ahora bien, de manera general, mencionaré algunos de los datos arrojados en la presente consulta. Del total de los participantes, el 99.57 asiste a la escuela. 628 participantes manifestaron que no lo hacen. Respecto al tema de valores, el 96.44% niñas, niños y adolescentes dijeron que se le había dado de valores. Cabe destacar que en el entorno escolar es el primer medio por el cual reciben una formación valoral. Seguido del entorno familiar, en cambio, a un 3,54% no se le ha hablado nada sobre este tema de valores. Sobre el uso de sustancias psicoactivas, el 25% del total de participantes manifestaron haberlas consumido, lo cual representa un espacio de oportunidad para robustecer las campañas de prevención. Por tal circunstancias expuestas, es que se consideró fundamental darles a conocer esta consulta. Pues una vez que han sido identificadas algunas de las áreas de oportunidad, es primordial que las instancias competentes tomen decisiones que mejoren, refuercen la cultura cívica de nuestra niñez y juventud. Por último, quiero destacar que la Consulta Infantil y Juvenil 2017 es una herramienta que se pone a disposición de la niñez y la adolescencia mexiquense para que experimenten a temprana edad un ejercicio democrático y con ello se motiven a continuar participando activamente, una vez que estos adquieran la calidad de ciudadanos. Les agradezco su atención. Adelante, maestra. Consejera electoral María Guadalupe González Jordán, y ahora le cedo la palabra a la directora de Participación Ciudadana, la maestra Liliana Martínez Garnica, quien nos hará una presentación sobre la Consulta Infantil y Juvenil 2017, sobre todo los resultados que arrojaron esta consulta. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra. Gracias, doctora. Muy bien, me dispongo a hacer la presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2017 realizada en el marco del proceso electoral de gobernador 2017. El objetivo de esta consulta, como ya lo señalaba la doctora Lupita, es conocer los resultados derivados del ejercicio de expresión que permitió a niñas, niños y adolescentes del Estado de México participar y emitir su opinión respecto de temas en materia de educación, salud, vida social y familiar denominado Consulta Infantil y Juvenil 2017. La modalidad, la consulta se desarrolló bajo la modalidad electrónica con el fin de facilitar e incentivar la participación de niñez y adolescencia mexiquense en este ejercicio cívico democrático, brindando la oportunidad para expresar sus ideas sobre temas que impactan su entorno cotidiano. La población objetivo se focalizó a niñas, niños y adolescentes del Estado de México de entre 6 y hasta 17 años de edad, divididos en 3 rangos de edad, siendo estos de 6 a 9 años el primer rango, el segundo de 10 a 13 años y el tercero de 14 a 17 años. La consulta se desarrolló, como lo señaló la doctora, mediante una etapa itinerante con la colaboración de personal del Instituto Electoral del Estado de México del 22 de mayo al 3 de junio del presente año en 66 municipios ubicados en los 45 distritos electorales que abarcan la entidad. Este espacio de participación generó el 97% de las consultas realizadas. En total, 148,307 niñas, niños y adolescentes participaron en la Consulta Infantil y Juvenil 2017, obteniendo un resultado representativo de la entidad mexiquense. En cuanto a la participación por rango de edad, tenemos que el rango que obtuvo mayor participación
fue el de 10 a 13 años, seguido del rango de 14 a 17 años y en último lugar el rango de 6 a 9 años. Vemos en la gráfica los porcentajes. De 14 a 17 fue el 42%, de 6 a 9 años el 14% y el 44% se ubicó en el rango de 10 a 13 años. Los espacios de participación donde se obtuvieron estas consultas fue bajo la modalidad itinerante, que generó 144.598 consultas, lo que representó el 97% del total de niñas, niños y adolescentes encuestados. Solo un 3% accesó a esta consulta directamente a través de la página del instituto. La participación por género, encontramos que la consulta encontró aceptación en ambos géneros. Sin embargo, las mujeres registraron mayor número con 1.717 participaciones más por arriba de los varones. En cuanto a la participación por edad, destaca la participación de las edades de 10 a 14 años, asimismo las que menos participación registraron fueron de 6, 7 y 8 años, como lo podemos ver en la gráfica. En cuanto a la pregunta que se les realizó de si asistes a la escuela, 147.679 niñas, niños y adolescentes señalaron que sí lo hacen. Solo 628 dijeron que no asisten a la escuela. Esto es coincidente incluso con cifras del INEGI que señalan para el Estado de México un rango de niñas, niños y adolescentes que aún no asisten a la escuela. En cuanto al nivel de escolaridad, el mayor número de participaciones se registró en el nivel primaria, con un total de 62.618 niñas y niños consultados. Tenemos ahí que la gráfica en el pastel, el color azul representa el 42% de los que asisten a primaria, en el color naranja el 39% de los que asisten a secundaria, el 18% de los que asisten a la preparatoria o bachillerato y solo un 1% que señaló que asiste a otro tipo de escuela. En relación al sector educativo de los participantes en la consulta, 137.413, que representa el 93%, están inscritos en instituciones educativas del sector público, mientras que 9.425 pertenecen al sector privado y el resto se define bajo el concepto de otro. En cuanto a la pregunta que se les realizó de si te han hablado de valores, considerando que los valores son principios que permiten orientar el comportamiento de los adolescentes en función de realizarse como personas, el 96.5% manifestó haber escuchado de valores, lo anterior sobre un 3.5% que aún no tiene antecedentes sobre este tema. En cuanto a la siguiente pregunta de ¿en dónde te han hablado de valores? Respecto a este tema y el lugar en donde se ha tenido contacto con este tema, se muestra que son en los espacios educativos en donde la mayoría escuchó del tema con 72.9%, seguido del hogar como segundo espacio con un 26% y finalmente en la calle con un 1.1%. Este dato también es muy significativo, ya que algunos pensaríamos antes de la realización de esta consulta que el primer espacio en donde se les habla de valores a las niñas y niños sería el hogar. En cuanto a la pregunta de si haces ejercicio o practicas algún deporte, en general, la práctica de algún deporte o ejercicio es realizado por los consultantes, pues el 83.7% manifestó hacerlo sobre un 16.3% que dijo que no realiza o practica algún deporte. En cuanto al tema de alimentación,
se les preguntó si comen frutas y verduras. En general, 82.657 consultados manifestaron comer frutas y verduras, encontrando que 4.289, que representan el 4.9%, no lo hace. En cuanto al tema del agrado con el físico que cada niño o niña tiene, la pregunta que se les realizó es: ¿estás contento con tu físico? Y el resultado fue que de los consultados, el 89.4% señaló estar de acuerdo con su físico, mientras que un 1.6% manifestó no estarlo. En cuanto al tema de autoestima, tenemos que del total de los consultados se encontró que a mayor edad disminuye la autoestima, disminuyendo de un 97.3% en los primeros rangos de edad a 84.7% en el último rango de edad. Sobre el tema de la relación entre la autoestima y la alimentación, es decir, a la pregunta de si estás contento con tu cuerpo y haciendo el cruce de datos con la parte de comer frutas o verduras, el físico de las personas es un factor que ha cobrado mayor relevancia en la sociedad. En este sentido, se encontró que el mayor porcentaje, 88.8%, que cuida su alimentación, se encuentra contento con su físico. Vemos una relación entre estos dos cuestionamientos que se les realizaron. Entre la relación o el cruce de datos entre la autoestima y el deporte, tenemos que de las mujeres y hombres que contestaron si están contentos con su físico, el 76.5% dijo hacer ejercicio y el 11.3% no realiza actividad corporal. En cuanto a la educación sexual, tenemos que dentro de los fines de la educación que imparte el Estado se encuentra desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable. Entre otras de esto, se encontró que sobre el tema de educación sexual, el 84.1% de los participantes respondió que sí han recibido información, sobre un 15.9% que dijo no haber recibido información, lo cual se presenta como un área de oportunidad para establecer políticas públicas que impacten en mayor porcentaje a dicho nivel educativo. En cuanto a la educación sexual respecto a la edad de los consultados, tenemos que encontramos que a mayor edad el tema sobre educación sexual es más discutido, mientras que edades de 6 a 9 años casi no se presenta. Esto se trata más en edades de entre 10 a 17 años. En cuanto a la educación sexual por género, tenemos que en general las mujeres y hombres han tenido contacto con el tema. Solo se presenta una diferencia de 3.8% entre ambos. Aquí vemos que las mujeres dijeron haber recibido mayor educación sexual o información sobre el tema. En cuanto a los lugares en donde se platica sobre educación sexual, tenemos que el centro educativo se presenta como el mayor espacio de difusión sobre temas de educación sexual, pues es aquí en donde un 86.10% de los consultados manifestó platicar sobre el tema, seguido en la calle con un 12.36% y el hogar con un 0.03%. En cuanto al consumo de drogas, alcohol o cigarro, a la pregunta de si consumes o has consumido algún tipo de droga, alcohol o cigarro, en la exposición de los infantes al tema de las drogas se presenta como un tema de suma relevancia,
Por ello se incluyó en la consulta como un tópico a saber. Ante esto, el 25% de los consultados manifestó haber consumido algún tipo de droga, alcohol o cigarro. Y tenemos que es en un 75% que señalaron que no y un 25% que dicen que sí lo han consumido en algún momento. En cuanto al consumo de drogas según la edad de los consultados, de quienes manifestaron haber consumido algún tipo de droga, alcohol o cigarro, notamos que dicho consumo se presenta desde las edades de los 6 a 9 años, bajando solo un punto porcentual en edades de 10 a 13, presentando su mayor avance o repunte en edades de 14 a 17 años, como lo vemos en la gráfica. En cuanto al consumo de drogas respecto a los valores, es decir, si hacemos el cruce de información de estas dos preguntas, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas de la Organización de las Naciones Unidas, uno de los factores que han influido notablemente en la evolución del problema de las adicciones es el cambio ocurrido en el sistema de valores. Bajo dicha premisa, se realizó el cruce de variables de los resultados de la consulta respecto a la recepción de información sobre valores, así como el relativo al consumo de sustancias recreativas. De ello se observa que el mayor número de los participantes no consumidores conocen sobre valores y podemos apreciarlo en la gráfica. La barra amarilla señala a las personas que les han hablado de valores y la barra naranja señala a quienes no les han hablado de valores respecto a los que han consumido algún tipo de droga. En cuanto a la comunicación con los padres respecto al consumo de drogas, tenemos que la comunicación con las figuras de autoridad familiar se infiere que aquellos menores que no han usado alcohol, tabaco o drogas son aquellos que tienen lazos comunicativos, los cuales representan al 69.1% de los consultados. En cuanto al tema de solicitud de ayuda, se les preguntó, cuando tienes un problema, ¿a quién le pides ayuda? Se cuestionó a los participantes sobre la solicitud de ayuda en caso de requerirla. El resultado de ello es que el 82% encuentra mayor apoyo en la familia, mientras que un 10% lo hace con los amigos. Sin embargo, un 7.7%, es decir, 11.452 consultados manifestaron que no le piden ayuda a nadie cuando tienen algún problema. A la pregunta de si platicas con tus papás, en su mayoría, es decir, 134.292 participantes manifestaron que sí platican con sus padres. Esto representa el 90.6% de los consultados. Sin embargo, el 9.4% manifestó que no platica con sus papás. Y a la segunda pregunta sobre este tema, de si te gusta platicar con tus papás, si bien es cierto que en su mayoría los consultantes manifestaron sí platicar con sus padres, 14.484 señalaron que no sienten gusto por hacerlo, lo que representa el 9.8% del total. Pasando al tema de violencia, a la pregunta de si sufres o has sufrido algún tipo de violencia, para conocer sobre este tema se realizó esta pregunta, lo que dio como resultado que 26.733 encuestados manifestaron haberla padecido en el rango de edad de 10 a 17 años, lo cual establece un área de oportunidad para seguir fortaleciendo y difundiendo la práctica de valores y concientizar a los padres de familia y docentes sobre dicha problemática.
En cuanto a la violencia por género, encontramos que la UNICEF señala que en México el 62% de las niñas y niños han sufrido algún tipo de violencia en diferentes momentos de su vida. Sobre el caso de mujeres y hombres que sufren violencia, según la encuesta, muestra que el 83.6% de las niñas y el 74.1% de los niños encuestados han sufrido violencia. Al indagar sobre en dónde se ha sufrido esta violencia, encontramos que el 75.8% de los participantes indicaron haber sufrido algún tipo de violencia en el contexto escolar principalmente. Se puede considerar que es necesario buscar alternativas de solución entre padres de familia y docentes para ofrecer a los educandos un entorno seguro y propiciar la comunicación para detectar este tipo de casos. En cuanto a los datos de violencia, género y el entorno, la función central de las escuelas es educar, enriquecer y proteger a sus estudiantes. Pese a esto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México indica que en diversos centros educativos dichas prerrogativas son vulneradas, generando violencia. Respecto a los resultados de la encuesta, el escenario de violencia se presenta en la escuela, teniendo a los niños como principales afectados. En el caso del hogar, dicho contexto cambia y son las niñas las que en mayor número sufren violencia. En el caso de la calle, esta se presenta nuevamente en niños por sobre las niñas. En cuanto al tipo de violencia que han sufrido, se catalogó como física, psicológica, sexual y verbal. En este contexto, el principal tipo de violencia padecida por los encuestados es la física, seguida de la verbal, por lo que es imperativo atender a dicha problemática y buscar soluciones a fin de crear un ambiente armónico en la escuela y en el hogar. Ahí podemos ver los porcentajes del 22.2% para violencia verbal, el 3.6% que manifestó haber sufrido violencia sexual, el 10.1% violencia psicológica y el 64% manifestó haber sufrido violencia física. En cuanto al tipo de violencia por género, tenemos que la consulta señala que la violencia física y verbal son las más recurrentes, el 78.9% de las niñas y el 91.1% de los niños la sufren, mientras que el 21.1% de las niñas y el 8.9% de los niños han sufrido de manera psicológica y sexual. En cuanto al entorno en donde se sufre este tipo de violencia, el resultado señala que la violencia física, psicológica, sexual y verbal son más recurrentes en espacios educativos, seguido del hogar y por último en la calle. Para dar respecto a la comunicación con los padres, si sufres o has sufrido algún tipo de violencia, haciendo el cruce con la otra pregunta de si platican con sus padres, podemos ver que del 7.2% de los que no platican de los que no han sufrido este tipo de violencia, se contrasta con el 71.8% de los que sí platican con sus padres. Adelante, por favor. Para dar las conclusiones de este ejercicio, que esperemos sea de gran utilidad para todas las instituciones, académicos e interesados en el tema de atención a políticas públicas para niñas, niños y adolescentes,
tenemos que el ejercicio cívico consultivo rebasó este estimado de participación esperado en un 48.3%, con 148.307 consultantes registrados, como lo señalaba la presidenta de la Comisión de Promoción y Difusión. El género femenino contó con el 50.57% de las intervenciones. El rango comprendido de 10 a 13 años fue el más participativo, con el 44.33% del total de los registros. La consulta en modalidad itinerante concentró el 97% de los participantes. Respecto a los valores del total de consultantes, al 96.46% se les ha hablado de valores contra el 3.54% que señalan que no, siendo el entorno escolar la institución primigenia de formación de valores. En cuanto a la comunicación, existe interacción entre los menores y las figuras de autoridad familiar. Sin embargo, esta decrece en la adolescencia, lo cual repercute en otras conductas nocivas. Sobre el uso de sustancias psicoactivas, el 25% del total de opinantes manifestaron haberlas consumido, lo cual representa un espacio de oportunidad para robustecer las campañas de prevención. Con referencia a los consultantes comprendidos de los 10 a los 17 años que indicaron haber sufrido algún tipo de violencia, el 75.83% señaló que esta fue en instituciones educativas, por lo que es necesario continuar atendiendo dicha problemática. En lo relativo al tema de educación sexual, el 84.15% del total de los consultados indicó tener conocimiento sobre este tema. Sin embargo, se presenta un área de oportunidad para reforzar dicho rubro, puesto que nuestro país ocupa el primer lugar en embarazo en adolescentes de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. En cuanto a la autoestima, el 89.44% de los encuestados señalaron estar conformes con su cuerpo. Sin embargo, el 10.56% de ellos no lo están. Así pues, es necesario fortalecer desde casa y el entorno escolar el sentido de aceptación hacia uno mismo. En referencia a la recreación, el hogar es el espacio de esparcimiento principal, seguido de la escuela y finalizando con la calle. Estos son los resultados de esta consulta infantil y juvenil 2017 que desarrolló el Instituto Electoral del Estado de México y también a través de los órganos desconcentrados que realizaron esta etapa itinerante y demás personal y áreas del instituto que apoyaron en la realización de este ejercicio consultivo con miras a la construcción de una ciudadanía más fortalecida. Sería todo, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra Liliana Martínez Garnica. Como ustedes ya lo vieron, los resultados que arrojó este ejercicio también estará para consulta de todos aquellos que quieran acercarse y seguramente temas de suma importancia para las instituciones y para los órganos que se encargan de las políticas públicas, sobre todo encaminadas hacia fortalecer a una ciudadanía infantil y juvenil con los derechos políticos y con sus valores, sobre todo, que es lo que arrojó este estudio. También les comparto de que en el número 52 de la Gaceta Electoral, que se produce aquí en el Instituto Electoral del Estado de México a través de su Centro de Formación y Documentación Electoral, hay más información sobre la consulta infantil y juvenil. Si están interesados, al salir de esta presentación pueden conseguir la Gaceta número 52. Y sin más preámbulos, ¿les parece? Vamos a abrir una sesión de preguntas y vamos a irnos por bloques de 3 preguntas para que podamos ir avanzando, y recuerden que están con nosotros la consejera electoral María Guadalupe González Jordán y la directora de Participación Ciudadana, la maestra Liliana Martínez Garnica. Entonces, si quieren podemos empezar, por allá estaría la primera.
Gracias, buenos días. Preguntar si ya entregaron los resultados a algunas instancias públicas por aquello de los puntos donde ellos pueden incidir con algunas políticas, que me pudieran precisar si ya las entregaron y a qué instancias específicamente. Y también por otra parte, por ahí en algunos rubros se observa que la familia pareciera que no está cumpliendo su rol, por ejemplo en el tema de valores y en algunas otras cosas donde sale baja, si consideran que ahí hay como una pérdida de funciones de la familia, donde tiene que también impulsar y hacer más trabajo para pues tener mejores resultados. Gracias. Gracias. Por acá hay otra. ¿Me apoyas, por favor? Cuestionarles, consejera, principalmente en el diseño de la encuesta, ¿no valdría la pena, y hablando a lo mejor de la que sigue, de tocar el tema de la política, porque es un tema que, bueno, en general tiene mucho desprestigio actualmente entre la población? A ver qué piensan los niños de los partidos políticos, qué piensan de sus gobernantes. No lo vi en esta encuesta, o no sé si venga en otro rubro y no lo vimos ahorita, pero creo que valdría la pena. ¿Y por qué no se metió en esta? Si hubiera una pregunta más para cerrar este bloque, si no, nos iríamos con estas dos. Empezamos con estas dos, doctora. La directora de Participación Ciudadana. Gracias. Sí, a la pregunta que nos señalan de si ya se han entregado los resultados a instituciones y a qué instituciones, la respuesta es que aún no, dado que los resultados se han dado a conocer primero en la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática de este instituto. La misma comisión la preside la doctora María Guadalupe González, y después de esta presentación lo que se tiene pensado es precisamente a todas las instituciones que también fueron aliados estratégicos para realizar esta consulta, como es el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, el cual integra a diversas instituciones como son Derechos Humanos, el DIF en el Estado de México, a organizaciones civiles, a este instituto, incluso a la Secretaría de Educación, y es por medio de ellos que daremos a conocer este tipo de encuesta para que pueda servir. También incluso se estarán enviando a la legislatura y a todos los medios y espacios en donde se puedan difundir esos resultados. Sería ese el objetivo de realizarlos, ¿no? De realizar esta consulta, que no se quede solo en datos, sino que se lleve más allá y se puedan implementar políticas públicas y acciones de atención a la niñez y adolescencia mexiquenses. Muchas gracias. Gracias, maestra Liliana Martínez, consejera electoral. Gracias. Sí, bueno, ya escucharon respecto a este documento, estas estadísticas, ya próximamente estaremos enviando a las instancias correspondientes y a todas las que nos lo requieran así. De hecho, en la página de internet ustedes pueden consultarla, quienes estén interesados pueden consultarla también, y también ahí estaremos pues enviando algunos avisos de interés. Y bueno, sobre el tema que me preguntaba amablemente, fíjese que en la Comisión de la Promoción de la Cultura estuvimos analizando los temas primordiales que pudieran interesarles a los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo que pudieran contestar, que estuvieran realmente identificados, y sí salió ese tema. Incluso nos acompañan representantes de partidos políticos y también estuvieron abonando, coordinando y participando en todos estos temas, cuáles serían los más viables para estos niños, niñas y adolescentes. Y bueno, sobre todo los expertos, que como ya lo mencioné, fue la Secretaría de Educación Pública y la Facultad de Ciencias Políticas, quienes nos recomendaron las preguntas que se podían trabajar a los consultantes. Me parece que sí, se quisiera ver más preciso de qué piensas de la política ahora que venga el nuevo ejercicio en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Recordemos que vamos a estar trabajando varios temas con el Instituto Nacional Electoral, este es uno de ellos. Estaremos enviándoles todas estas inquietudes para que de manera particular, pues bueno, se tome en cuenta, porque como le digo, los expertos nos comentaron que estas preguntas que precisamente se trabajaron en este ejercicio eran las más viables en este momento.
pero pues podemos ir más allá de la gente que quiere escuchar las opiniones ya más abiertas. Con mucho gusto las estaremos trabajando, porque como le digo, va a ser en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Me dice de los expertos, pero usted como consejera electoral del Estado, si me puede dar su opinión, si tendría que venir, si no les llama la atención, qué es lo que podrían pensar los niños en ese aspecto, ¿no? Gracias. Como para dejarlo fuera. En mi opinión, yo creo que la tendríamos que precisar un poco más, porque si usted ve en las preguntas, en algunos rubros sí está inmersa, pero sí podemos precisarlo un poco más, en mi opinión, sí se podría hacer, porque ahora los niños y niñas, sobre todo los de primaria, están inmersos en estos temas, porque los padres de familia, hermanos, primos, estamos platicando sobre estos temas, no son nada ajenos, pero sí podríamos precisarlo un poco más para que pues, se vea reflejado de mejor manera. Gracias. Gracias. Vamos con otra ronda de preguntas. Si alguien estuviera interesado en conocer más sobre los resultados que arrojó la consulta infantil y juvenil que acaba de realizar el Instituto Electoral del Estado de México, están abiertas tanto la directora de Participación Ciudadana como la consejera electoral. Si hubiera algunas otras inquietudes. Ok, y por acá había otra pregunta, si quieren de una vez. Acá, ¿me puedes? Ajá. Ok, gracias. De violencia, parece ser que el 21% había presentado violencia en una de las gráficas, después ya las simplificaron más. ¿Tienen identificadas las zonas o los municipios de donde se ha generado este porcentaje de violencia? Se los agradeceríamos mucho que nos los compartieran por el mismo trabajo en el que estamos nosotros al pendiente de esto, por favor. Gracias. Entonces sería abordar el tema de la familia y el tema de violencia. Maestra Liliana Martínez, por favor. En cuanto a la pregunta, sobre la familia, en este caso se puede notar que hay una pérdida de funciones que pensaríamos que realiza la familia. En mi caso, yo pensaría que el primer lugar en donde se les habla de valores a los niños es en casa. Y de acuerdo a los resultados de la consulta, como ustedes pudieron ver, resulta que es la escuela, en donde ya se les da un contexto de qué es un valor, de cuál es su significado, de la importancia que tiene, porque incluso en los temas o en los planes académicos de la Secretaría de Educación viene contemplado algunos rubros de este tipo. Entonces, en este caso, pues sí, con los resultados nos señalan esta parte, ¿no?, de que la familia está perdiendo funciones en razón de que la escuela se está, digamos, apropiando de este tipo de funciones que antes realizaba la familia. A esto le podemos dar, pues, muchas explicaciones. Una de ellas es que ahora los horarios de las escuelas son más amplios. Incluso también, ya sea en instituciones de educación de tipo privado, de tipo público, se han ampliado los horarios en los que los niños están en la escuela. Otra de las explicaciones pudiera ser también que ahora tanto la madre como el padre en muchas de estas familias salen a trabajar. Una encuesta muy reciente del INEGI sobre la conformación de las familias hablaba que un 30% aproximadamente de las familias ya no se compone por papá, mamá e hijos. Hay ya una composición muy diversa, en donde, por ejemplo, hay solo una figura, puede ser la madre sobre todo, o el padre, o que están al cuidado de otro tipo de familiares, como pueden ser abuelos, tíos. Entonces sí, tenemos varias explicaciones que le podemos dar, y eso ya sería materia de un análisis más profundo, de ver de dónde se está dando esta pérdida de funciones de la familia y se van apropiando otros espacios como es la escuela para la formación de estas niñas, niños y adolescentes, ¿no? Sí, vemos esto es muy significativo. Y bueno, en cuanto a esta pregunta sería esta mi respuesta, maestra. Muchas gracias. Sobre eso nada más, ¿qué funciones son las que ustedes ven que están perdiendo más
la familia. Muchas gracias. Si se dan cuenta en los resultados, aparte de este tema de valores, que ahora ya se habla más en la escuela que en la casa de acuerdo a estos resultados, tenemos también que en el tema de la educación sexual, también es la escuela donde se comienza a hablar más de este tema, no es en la casa donde obtienen primordialmente este tipo de información. Y perdón, quedó pendiente también la otra respuesta sobre la violencia y en qué municipios se está generando esta violencia. Sí, dentro de los resultados que tenemos, si bien se hizo la consulta abierta, podemos hacer el esfuerzo por focalizar en qué municipios tenemos concentrada este tipo de violencia, ya sea doméstica, ya sea en la escuela, como ustedes pudieron ver en los resultados, los encuestados señalaron que es la escuela donde más sufren este tipo de violencia. Y sería todo, maestra, muchas gracias. Gracias. La doctora María Guadalupe González Cordán. Gracias. Yo quiero complementar las preguntas que han realizado, que qué es lo que falta para que estos valores sigan creciendo. Me parece que, yo voy a decirlo así, tenemos que trabajar conjuntamente, y ya en estos tiempos sí se tiene que hacer conjuntamente. De hecho, yo lo vivo personalmente, tengo que estar trabajando a la par con mi hijo, la escuela hace lo que le corresponde, pero yo tengo que hacer mi otra parte, y a veces tenemos que estar los dos a la par. Entonces, como lo dice la maestra Liliana, muchas veces pues es el trabajo, el papá y mamá ya ahora en estos tiempos trabajan y bueno, el niño se cuida con los familiares, las niñas, y se tiene que estar trabajando pues constantemente, y eso es lo que me parece que está faltando un poco. Y efectivamente, estos ejercicios nos ayudan a poder identificar o poder vislumbrar en dónde tenemos que trabajar más para en los próximos ejercicios. Ahora, como yo lo decía, en coordinación con el INE, esta pregunta nos hace la reflexión de que tenemos que decirle al INE, ¿sabes qué? Ahora tenemos que trabajar en los lugares donde se ha identificado esta violencia para, pues bueno, estos ejercicios nos ayuden de mejor manera y sepamos lo que está ocurriendo realmente con estas niñas, niños y adolescentes. Gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta que nos pudieran, por favor, por allá compartir? Buenos días. Primero felicitar por este ejercicio. Realmente los resultados de esta consulta pues nos van a ayudar a realizar acciones por todos los resultados que arrojan. A mí el que más me llama la atención es el de la violencia. Lo han comentado, algunos autores han denominado a nuestra época como una época de huérfanos de padres vivos, precisamente por la lógica en la cual nosotros estamos inmersos, neocapitalista, donde papá, mamá tenemos que salir a trabajar, los niños se quedan, etcétera. Entonces son formados muchas veces por los medios de comunicación, por los abuelitos, etcétera, ¿no? Y pasarle la estafeta a la educación en ese sentido, pues es complicado, pero es la mejor instancia. Es decir, desde educación con el Plan Nacional de Convivencia Escolar, precisamente lo que se quiere erradicar es la violencia que hay en los niños, pues desde preescolar prácticamente hasta secundaria, digámoslo, como la base de educación, ¿no? Que es la educación básica. Y ahí en el Plan Nacional de Convivencia Escolar, como lo referían, efectivamente se lucha porque la familia, los papás hagan reflexión de cuál es su trabajo como tal. Los talleres se mueven mucho en el conocimiento de sí mismo del niño, la autoestima, por ejemplo, que es una de las cosas que se pregunta y que ellos mismos responden. O sea, son herramientas que considero yo se van a erradicar, pero solamente en cuanto que todas las instituciones, todas, familia, partidos políticos, iglesias, etcétera, todos podamos colaborar en la diversidad para poder dar resultado o dar respuestas satisfactorias a estas inquietudes, pero más que inquietudes, vivencias que el niño, que el adolescente, que el joven viven, ¿no? De carne y hueso en la vida cotidiana, ¿no? Gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Yo tengo una duda en cuanto a si se las preguntas solo de carácter cuantitativo o también cualitativo, es decir, que no solo fueran preguntas cerradas, sino que se tomaran en cuenta
preguntas abiertas hacia tanto niños como jóvenes, porque como sabemos estamos en una sociedad cambiante y como lo mencionaron anteriormente, me parece muy importante la opinión tanto de niños como de jóvenes, precisamente por esto y además por otras cuestiones. Había preguntas en las que el 88.8%, por ejemplo, en alimentación, decían que tenían buena alimentación, cuando todos sabemos que no, precisamente por lo que acaba de mencionar, de que somos una sociedad de padres huérfanos, ¿sí? Huérfanos con padres vivos. Niños lo que más consumen son comida chatarra o fruta, o incluso las preguntas en las que mencionaban que les gusta hablar con sus padres cuando sabemos que no. ¿Hay alguna clase de filtros de preguntas para verificar que las respuestas sean verídicas o que solamente sean preguntas que contestan por contestar, por llenar una simple solicitud como simple compromiso en la escuela, o si realmente tienen el interés de entrar a estas páginas y hacer la consulta infantil y juvenil? Por acá había otra pregunta. Muy buenos días. A mí me surgió una pregunta desde el inicio de la presentación, bueno, me llamó mucho la atención y me la he estado quedando hasta que terminó. ¿A qué cree que se deba tanta diferencia entre los rangos de participación por edades? Ya que, bueno, se entiende que los niños pequeños apenas están adquiriendo las bases para la formación de su criterio y la toma de decisiones, pero los jóvenes con un grado de estudio más avanzado cada vez, como se puede observar, se alejan más de la participación democrática, lo cual, en mi opinión, debería ser al revés si se quiere cambiar la situación política en México. Entonces, ¿cuáles deberían de ser las medidas que se implementen para revertir este desinterés y con qué profesionales se podría trabajar para lograrlo? Gracias. Respondemos a esta ronda de 3 preguntas y participación. Maestra, por favor. Sí, precisamente al comentario sobre esta situación del Plan Nacional de Convivencia Escolar, efectivamente lo que busca el Instituto Electoral del Estado de México al solicitar el apoyo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado es precisamente no, tener una intromisión en las actividades escolares y en los planes educativos que ellos ya desarrollan. Lo que queremos es que las actividades que nosotros realizamos las insertamos en los planes que ellos ya tienen contemplados, para que no sean, lo que nos han pedido mucho de la Secretaría de Educación es que sea así y no sea la situación de que la Secretaría de Educación como que es el botecito donde van y dan un montón van instituciones y quieren apoyarse de la estructura educativa. Entonces lo que nosotros queremos hacer es insertarnos en las actividades institucionales del Instituto Electoral del Estado de México en esta parte de la construcción de ciudadanía desde los primeros años de edad, insertarlo en los planes que ellos ya tienen, porque además son coincidentes, ¿no? Ellos buscan una convivencia armónica escolar, nosotros buscamos infundir y difundir valores para la democracia, para formar ciudadanos más informados y más capacitados para ejercer en democracia. Gracias por el comentario. En cuanto a la segunda pregunta de si se realizaron preguntas de carácter abierto, no se realizaron preguntas de carácter abierto. Este tipo de consultas, precisamente por los tiempos que nos brindan en los espacios escolares principalmente, tienen que ser lo más ágiles posible. Esto es que llegábamos nosotros y ya sea con los centros de cómputo que tienen los centros escolares, sí contaban con acceso a internet y con tabletas, que fueron con lo que trabajamos en esta etapa itinerante, llegábamos y con estos 2 mecanismos, ya sea con el centro informático de la escuela y con nuestros propios dispositivos móviles, habiendo escuelas que tenían o que tienen matrículas de más de 1000 alumnos, de 800, de 700 alumnos, y buscando que todos participaran, buscamos realizar preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque también las preguntas cerradas nos permiten cuantificar la información.
Una pregunta abierta puede ser más vaga, es más difícil de procesar la información para poder obtener un resultado. Veremos en este ejercicio del que habla la presidenta de la comisión con el Instituto Nacional Electoral si se contemplan este tipo de preguntas abiertas o se tomarían para otro tipo de ejercicios en los que también participa el instituto. Efectivamente, pudiéramos pensar que a lo mejor los niñas y niños responden por responder porque los forma el maestro y van y pues les dicen vamos a hacer un ejercicio de este tipo, ustedes tienen que responder, se les da la explicación, pero tuvimos la precaución, de alguna manera quisimos prevenir este tipo de situación porque el personal del instituto que iba a aplicar el ejercicio en algún centro escolar les daba una explicación previa y les decía, ustedes respondan con toda la libertad, nadie va a saber quién respondió porque no se les pidió ningún tipo de dato personal, es decir, no se les pidió nombre, no se les pidió en qué escuela vas, no se les pidió ningún tipo de dato personal y se les pedía que respondieran con la mayor libertad posible, ¿no? Esto es algo que no podemos erradicar, puede ser que algunos de los encuestados sí hayan dicho, bueno, pues yo respondo nada más así y ya, ¿no? Porque me está diciendo la maestra que lo haga. Sin embargo, tratamos de prevenir esa situación dejando en total anonimato a los encuestados y por otro lado con el personal del instituto que iba y les daba una explicación previa para que ellos en total libertad pudieran responder. Vemos que en el entorno educativo se comportan distinto las niñas y niños, de repente son un poco más libres que cuando se hace el ejercicio consultivo en el que los acompañan los padres, sobre todo son los padres quienes más pudieran influenciar y en este caso por el tipo de lugares donde se obtuvieron las consultas, que son en los espacios escolares, creemos que hubo una mayor confianza para responder de manera libre. Y en cuanto a estas preguntas sería todo, maestra. Creo que me quedó por ahí alguna pregunta, ¿verdad? En cuanto a la pregunta de a qué se debe la diferencia de participación por rango, tenemos que la encuesta se realizó, la consulta en 2 semanas, como ustedes lo vieron, fueron 2 semanas en las que estuvo abierto el sistema para que quien así lo deseara ingresara directamente a la página institucional o lo realizara a través del ejercicio en el que íbamos escuela por escuela a realizar la consulta. Y la diferencia de esto más que nada puede deberse a una cuestión operativa, es decir, fueron las escuelas que se pudieron abarcar en este tiempo de la realización de la consulta, puesto que en el Estado de México se cuentan solo a nivel básico con alrededor de 18,000 planteles. Entonces, en este sentido es un número muy grande de centros educativos, pero estos son los rangos a los que pudimos llegar en este espacio de tiempo que tuvimos y bajo digamos, todos los insumos que teníamos para su realización, ¿no? En este sentido, pues como ustedes ven, el rango de en medio fue el que más participó, fueron quienes más nos abrieron la puerta en este rango de edad. Y, perdón, la otra pregunta, ¿cuáles deberían de ser las medidas para… perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuáles deberían de ser las medidas? Por el grupo de edad que tenía, más bien el mayor grupo de edad, pues, ¿cómo podríamos contrarrestar esos efectos? Miren, la construcción de la ciudadanía se da desde los primeros años de edad. Recientemente el Instituto Nacional Electoral aprobó la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, que es un proyecto de largo plazo hasta 2023, desde el presente año y hasta 2023, y lo que se pretende en los espacios educativos, en la familia e incluso en los propios adultos, porque las encuestas señalan que incluso el rango de participación más bajo en votación son alrededor de los 20 a los 29 años. Entonces, lo que queremos hacer es que desde estas primeras edades, las niñas, niños y adolescentes conozcan de
este tipo de ejercicios, sepan que su opinión es importante. No precisamente en este caso les estamos preguntando de política, pero se les están preguntando de otro tipo de temas que tienen que ver con su vida cotidiana. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que nos parece en el instituto, en la dirección, es que desde estos primeros años de edad tenemos que involucrarlos en este tipo de ejercicios consultivos, así como tenemos elecciones cada año o cada 3 años o cada 6 años, también debe de ser un ejercicio cotidiano el hecho de que a ellos se les consulte, de que los involucremos en este tipo de ejercicios cívico-democráticos. Me parece que esa sería la forma de contrarrestar el tipo de ciudadanía que tenemos ahorita y lo que podemos hacer para incentivar a este tipo de jóvenes que son preadolescentes, adolescentes y los que ya son recientemente ciudadanos y ciudadanas. Sería cuanto, maestra. Gracias, maestra. Para ampliar esta ronda, la doctora María Guadalupe. Gracias. Nada más complementar lo de las preguntas. Hay que recordar que estas se elaboraron bajo un sistema pedagógico. Entonces, a lo mejor por eso no encontramos lo que queremos ver, preguntas tan abiertas. Y respecto a, la pregunta que agradecemos que la hagan, porque, va a ser un tema que siempre va a estar siendo recurrente. ¿Qué se tiene que hacer para que los jóvenes participen? Fíjense ustedes que yo, de hecho, he trabajado con jóvenes, he acudido a dialogar con ellos y recibo muchas experiencias, muchas inquietudes, y una de ellas es que dicen, es que estamos cansados de que todo sigue igual, de que no vemos cambio, pues ya, ¿para qué participamos si todo sigue igual? La respuesta que les da su servidora es que los tiempos son distintos, las normas son distintas, las reformas son distintas. Algunas a la hora de materializarlas no se aplican como se deben porque pues los sucesos, los contextos chocan con esas normas cuando son elaboradas. Pero lo que nos corresponde a cada uno de nosotros y sobre todo a los jóvenes, pues es hacer lo que nos toca. ¿Qué es lo que nos toca? Participar, independientemente de los contextos que tengamos, de los tiempos. Me parece que es un deber ciudadano y no tenemos que tener pretexto ninguno para decir no participo por X situación. Cuando somos ciudadanos responsables es lo que nos toca, participar. Y si todos realizamos, colaboramos, hacemos lo que nos toca, como autoridades, como ciudadanos, como padres de familia, las autoridades cumplir con lo que les corresponde, los ciudadanos participar, los padres de familia formar, me parece que todos vamos a avanzar y todos vamos a tener un buen resultado. Porque dicen aquellos, si yo no tengo resultados, ¿para qué participo? Entonces, me parece que si todos participan, todos obtendremos un resultado benéfico para cada uno de lo que nos corresponde. Y lo que le corresponde al Instituto Electoral del Estado de México es precisamente trabajar muy arduamente en la difusión de esta cultura política y sobre todo hacer conciencia a aquellos jóvenes, porque fíjense ustedes, de 18 a 19 años resulta que el porcentaje es mayor. Digamos que a lo mejor se le atribuye a que los jóvenes están estrenando por primera vez su credencial, porque quieren saber cómo se vota, están motivados, pero efectivamente de 20 a 29 años ya está el desinterés. Muchos de ellos de ese rango de edad me decían, es que nosotros no somos tan fácil de comprarnos con una torta, con una despensa, como lo hacen los adultos mayores. Yo les comentaba precisamente ustedes que en los espacios universitarios que tienen la formación de irse preparando, tienen que tener más conciencia y sobre todo que ya están mejor informados. Recordemos que antes de que entrara el principio de máxima publicidad, pues bueno, no se tenía, y las reformas que ha habido de transparencia, no se tenía toda la información como uno lo requiriera. Ahora me parece que tenemos toda la información al alcance. Cualquier ciudadano académico, ciudadano investigador, científico que quiere conocer sobre todo de los temas democráticos para su participación, tiene todo al alcance. Por eso les digo, no hay pretexto, solamente tenemos que aplicar lo que nos corresponde y lo que nos corresponde pues es participar y dejar ese deber ciudadano que tenemos como mexicanos. Gracias. Gracias, doctora. Y entramos a la última ronda de preguntas sobre esta consulta, por favor, acá. Sí, bueno, primero que nada, reconocer y agradecer la consulta, ya tenía que no se realizaba y volver a retomarla, pues me parece digno de reconocimiento.
Segundo, reconocer el esfuerzo, porque la logística para hacer tamaño trabajo, los que conocen de ese, pues sí hay que reconocerlo, y más cuando hay inversión de este tipo de instituciones públicas para hacerlo con poco recurso, ¿no? Ese es uno. Y bueno, también quiero llamar la atención de que los resultados que arroja la consulta, al final de cuentas, son cuantitativos, efectivamente, y el peligro que tienen es que pueda reducir y simplificar la realidad. Lo que nos aporta, y estaremos muy contentos de tener los resultados de la consulta, es un panorama, ¿verdad? Nos da una idea de cómo estamos en los puntos tan nodales que han escogido, y que también reconozco la elección de esos asuntos, pero el peligro está en que no se explican y no podemos pedirle a la consulta explicaciones. Podemos suponer por qué pasan las cosas, y yo sí llamo la atención para no simplificar la realidad, ¿verdad? Y también, más que especular por qué pasan las cosas, por qué de la violencia o por qué lo que contestan, estas consultas nos ayudan a identificar la necesidad de investigaciones más contextualizadas, y eso es muy difícil porque hay mucho dinero, ¿no? Es una logística. Si para hacer una consulta hay que invertir muchísimo dinero, ¿no? Paciencia, recursos, organización, para dar el siguiente paso, que es explicar por qué los datos son lo que son y no son como uno pensaba, no lo puede dar nunca un número, ¿no? Deberíamos de generar algún tipo de investigación de corte más contextualizada, porque el Estado de México representa un mundo tan diverso y tan multifacético que el peligro simplemente está en simplificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con este comentario? Dos, que quizás valga la pena en una consulta posterior incluir algún tipo de… y eso tiene que ver mucho con los recursos, ¿verdad? La verdad es que conozco muy bien lo poco que se invierte para la investigación, lo poco que se invierte para poder contextualizar las circunstancias de nuestro Estado, pero bueno, valdría la pena quizás hacer un esfuerzo para tratar de buscar explicaciones, ¿no?, que pueden llevarnos a unas interpretaciones más reales. Y lo último es, siguiendo un poco el comentario del colega, sí poder consultar también cuestiones que tengan que ver con nuestra vida política, ¿no? Vivir juntos, por ejemplo. La ciudadanía no solo es votar, también es cómo nos vemos unos con otros, cómo andan nuestras habilidades sociales, cómo aceptamos al diferente, cómo es que, todo ese tipo de cosas que nos da una conciencia de vivir juntos con nuestras diferencias, que lleva a un concepto más amplio. Yo sé que implica un esfuerzo enorme, reconozco lo que se ha hecho y la verdad es que estoy muy contento de haber escuchado los resultados. Y bueno, como siempre nos generan más preguntas, más circunstancias, más cosas que pensar y eso es lo que agradecemos. Bueno, lo agradezco de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Por acá había otra pregunta. Como recomendación, gracias porque nos dan paso a que tengamos acceso a la información, pero también puntualizando lo que dice el profesor, yo como individuo no sé interpretar los números, no sé qué me dicen o en relación a qué me están diciendo sus resultados. Hablan muchas de que las preguntas cualitativas quedan implícitas, pero ¿cómo lo voy a saber? ¿Cómo sé que el INEGI también dice que muchos estudiantes van a la escuela o X? Segundo punto, es obviamente que vimos un resultado en el que el 97% de los encuestados va a la escuela. Es obvio que va a tener el 97% porque se realizó en las escuelas. Me gustaría saber por qué no ampliaron más este mecanismo, no solo en las escuelas, no solo los estudiantes opinan, también los de la calle. ¿Cómo un niño de 6 años se va a interesar por entrar a ver qué es la página del IEM, siendo sincera? Entonces, me importa a mí la opinión no solo de los estudiantes, también de los que no estudian. Me gustaría también saber de dónde sacaron los resultados de los que no estudian, si toda la aplicación pues fue dentro de las escuelas, dentro de los espacios educativos. También otra recomendación, ninguno de estos ámbitos actúa por sí solo. Siempre vamos a actuar en relación a otro sistema, entonces sí me gustaría que no solo se quedaran en alimentación, en educación, porque se enfocaron más en educación, también el medio ambiente. ¿Qué opinan los niños sobre el medio ambiente? La política, quiero saber si hicieron las mismas preguntas para todos
los rangos o hubo una distinción de preguntas? Porque sabemos que el coeficiente de un niño de 6 años no es el mismo que el de uno de 17. Entonces, una persona de 17 años está consciente de lo que pasa en su país, incluso desde los 10. Entonces, ahí sí me gustaría puntualizar también lo que dijo el señor. Nosotros como jóvenes estamos conscientes de lo que pasa en México, de la realidad que vivimos. Entonces, sí me gustaría que el IEM como institución realmente ampliara sus cuestionamientos en la opinión pública de los jóvenes. Y pues también, bueno, en lo personal tengo 21 años, también la encuesta siento que a lo mejor me podría ayudar a mí, no solo porque pueda decidir qué partido político quiero que me represente, también quiero dar mi opinión sobre el por qué estoy votando por este partido. Entonces, sí, creo que la opinión cualitativa define muchas cosas, no nada más los resultados, estos números que nos acaban de dar definen la realidad en la que vivimos. La opinión de cada uno de nosotros pues se ve reflejada en eso, ¿no? Me sorprende mucho también que la mayoría de las pláticas que se dan sobre valores es en la educación, sin embargo la violencia se da en espacios educativos, entonces sí siento que la educación, el sistema educativo tendría que hacer algo más, o la forma de ver en qué están dando el tipo de valores, ¿no? Creo que es todo. Gracias. Por allá, las últimas preguntas. A mí me gustaría como se vea el niño, la niña o el adolescente, no nada más como mujer, hombre, X, va a influir en cuestiones o en variables que ustedes trataron, como la violencia en casa, la violencia en la escuela, en el autoestima que tienen los mismos niños, niñas y adolescentes. Y pues sí, a mí me gustaría, en lo personal, que se tratara de ampliar este aspecto y preguntarles cómo se evaluó, cómo se consideró esta parte de autoestima, si se les explicó a los niños o por lo menos a los pequeños rangos qué era autoestima y si nada más se sacó por la parte del aspecto físico, porque era una pregunta. No sé si preguntaron directamente, ¿consideras que tienes buena autoestima? Sí y no, nada más, porque considero que hay más cuestiones o más variables que van unidas a la autoestima del niño o la niña o los jóvenes y no nada más la apariencia física o la alimentación y el deporte. Y creo que tiene que ver mucho con la identidad y de cómo se percibe a sí mismo la niña, el niño y el adolescente, y que este rango pues no se amplió, nada más hicimos o se hicieron estas divisiones en cuestión de mujer y hombre y listo, cuando sabemos que pues nuestra sociedad es cambiante y que ahorita es importante tocar este tema desde pequeños porque es cuando la identidad se va formando. Yo creo que es crucial para ver estas cuestiones. Gracias. Por ahí había unos comentarios para que podamos reaccionar ante las recomendaciones. Sí, bueno, yo quería comentar, hace muchos años se realizó también esta consulta infantil. Para mí fue muy importante porque pues yo la realicé también, la participé. Para mí fue importante verlo porque manejaban variables, cuestiones de entorno, cómo los niños se desarrollan en su entorno y qué es importante y qué le hace falta a ese niño para desarrollarse a lo largo de pues, su niñez, de su adolescencia. Entonces, creo que hace falta también, en lo personal, que a la encuesta le hizo falta esa parte, porque si vamos de la mano del deporte, muchos niños no realizan deporte por esta cuestión, no tienen lugares, no tienen esas cosas. Entonces, es importante ver lo que le hace falta a los niños
en su entorno para poder realizarse en la escuela, que no tengan violencia, qué actividades les hacen falta, qué a ellos les hace falta para desarrollarse a lo largo. Yo recuerdo que cuando era niña contesté que hacían falta parques, porque en mi comunidad no hay parques. Entonces, y hasta la fecha sigue sin haber parques. Entonces, creo yo que eso es importante para los niños, que lo vean, que de esa forma se desarrollen de una forma diferente para que a lo largo de su crecimiento sea satisfactorio su vida, su niñez, sus pensamientos, que crezcan con una responsabilidad y un sentido de identidad que a ellos les hace falta. Entonces, no sé por qué ya no se realizó durante mucho tiempo y por qué ahora estos rubros, porque pues sí, creo que sí hace falta que también en el sentido político, en el sentido de autoestima, en el sentido de alimentación, de valores, de familia, de todo eso, hace falta ver qué es lo que les hace falta para crecer. Gracias. ¿Había un comentario por aquí? Coincido enormemente con lo que han dicho, bueno, las últimas participaciones, tal vez porque nuestra formación así nos ha dado esa perspectiva, pero también quería enfatizar un punto que me pareció importante. Dijeron que las preguntas se realizaron en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y las de Ciencias de la Conducta. Sin embargo, creo que cuando se abarcan temas tan amplios desde salud, educación, valores, violencia, se deben consultar a especialistas de todas las ciencias. Pues tal vez enfocándose aquí también en el Estado de México, o si no externas, pero es importante aprovechar el enriquecimiento que ofrece la interdisciplina cuando trabajamos todos en conjunto. Pues sí, eso era básicamente todo. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario? Si no, para cerrar y que las participantes puedan tener su punto y comentarios finales. Nada más como recomendación, o no sé si lo hagan, en cuanto a la interpretación de los datos de las gráficas, de los resultados obtenidos, esa interpretación de estos datos creo que no debería de quedar solo en el lenguaje técnico, sino en el lenguaje de los niños, porque a final de cuentas es la encuesta que se aplicó, se realizó a niños y a jóvenes. Entonces creo que sería importante que también esta interpretación fuera escrita o publicada para ellos, para que también la entendieran y que después de realizada la encuesta y obtenido los resultados les dijeran: aquí están los resultados de las encuestas que realizaron tal día, no sé si la recuerden, entonces vamos a ver cómo salieron o a qué apuntan estos resultados, para que los niños se incluyan y digan: ah, esto funciona así, estos son los resultados de lo que yo contesté, esto representa realmente lo que vivo, y que concienticen a partir de esos resultados. Y pues sería todo. Gracias. Comentarios, doctor. Muchas gracias, agradezco todas las preguntas y comentarios. Bueno, voy a tratar de ir en orden. En cuanto al comentario que nos hace el profesor sobre realizar un análisis más profundo por parte de académicos, investigadores, sí, efectivamente se tiene que realizar, para esto sirven los resultados de esta encuesta, para que ya sea en el instituto, las autoridades, instituciones, organismos, asociaciones civiles y también algunos investigadores de aquí del centro de formación que nos estuvieron apoyando, podamos tener un punto de partida para realizar análisis más profundos y entonces sí encaminarlos a acciones concretas, a políticas públicas principalmente, a todo tipo de atención que deban de tener las niñas, niños y adolescentes. En cuanto a la interpretación de resultados, lo que nosotros queremos hacer en este momento es presentar estos resultados para que tanto a nosotros como a todas las instituciones de las que estamos hablando nos puedan servir para una investigación más profunda. El instituto tiene dentro de sus actividades permanentes la atención a este tipo de sector, entonces tengan la seguridad de que esto es un inicio para, en este tipo de encuesta,
para poder seguir teniendo trabajos y resultados de este tipo. Como les señalaba, ahora lo que queremos es, digamos, lo que está permeando en este tipo de nueva construcción de ciudadanía es que las niñas, niños y adolescentes que aún no tienen la calidad de ciudadanos también cuenta su opinión, ¿no? También es importante que conozcan de este tipo de ejercicios consultivos, porque ¿qué pasa cuando cumplen 18 años y van a votar? Bueno, pues a mí nunca nadie me había preguntado nada, nunca nadie me había pedido mi opinión sobre nada. Bueno, en este caso, este tipo de ejercicios consultivos sirven para que ellos se familiaricen con otro tipo de entorno democrático, es decir, la democracia, como lo señala bien nuestro artículo 3, no solamente es un sistema, es una forma de vida, y esta forma de vida, si la queremos llevar a cabo de esta manera, pues tiene que ser desde todas las personas que estamos vivas, que son desde los primeros años de edad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es un trabajo que se dará continuidad al mismo, ¿no? En cuanto a la interpretación de resultados sobre las fuentes que ocupamos, efectivamente se hizo una investigación sobre este tipo de, para realizar esta consulta, sobre el grado de desarrollo y madurez de los rangos de edad que se propusieron, es decir, no le preguntamos de la misma manera al niño de 6 a 9 años que al niño de el último rango de edad, de 14 a 17. Variamos el contexto de las preguntas para que ellos pudieran entender de qué se trataba, qué es lo que quiero que tú me digas, tu opinión sobre qué. Y el trabajo además del personal del instituto fue no solamente, mira, aquí te abro la página o te dejo la tableta, sino fue explicarles, porque efectivamente los niños preguntaban, ¿a qué se refiere esta pregunta? O ¿qué es esto? ¿Qué es esta palabra? Y entonces el trabajo del servidor público electoral que iba a aplicar la encuesta era explicarle, mira, autoestima es si tú estás a gusto contigo, si te gusta tu cuerpo. Entonces fue un trabajo más arduo que lo que se puede ver en la realización simple de las preguntas. En ese aspecto sí se tuvo ese cuidado de explicarles ampliamente y de acuerdo a los tiempos que las propias instituciones educativas nos otorgaron. En cuanto a la otra inquietud de por qué salen niños si realizamos la mayor parte de las encuestas en los espacios educativos, porque hay un rango de participación 628 que dicen que no acuden a la escuela. Bueno, eso se debe a que en primer lugar la plataforma para realizar la consulta estuvo abierta totalmente, es decir, cualquiera en su escuela, en su casa, en una tableta podía entrar en este periodo y hacer la consulta. Y también estuvimos presentes en espacios, los fines de semana que no había centros escolares, estuvimos presentes en espacios recreativos, en espacios turísticos, en cualquier espacio, en plazas públicas. Entonces, aquí fue donde muchos de estos participantes nos arrojaron esta parte que no asisten a la escuela, ¿no? Es por eso que sale este resultado en este sentido. En cuanto a las inquietudes que veo que son repetitivas sobre incluir otro tipo de temas como medio ambiente, discriminación, política, las cuestiones de género, identidad, efectivamente nos parecen muy importantes. Sin embargo, este ejercicio nos sirvió, nos tuvimos que acotar a un tiempo para su realización y también un tiempo para que se pudiera contestar y obtener la meta también de 100,000 por lo menos participantes en la misma, ¿no? En este sentido, bueno, cuando vamos a votar, si hacemos la comparación con el ejercicio consultivo, es un ejercicio relativamente rápido. Entonces, lo que queríamos en esta ocasión es no quitarle o quitarle el menor tiempo posible a los centros educativos, porque como les digo, vamos y nos encontramos con escuelas que tienen matrículas de más de 1,000 alumnos, la idea era captar la opinión de todos o de la gran mayoría, entonces en este sentido sí nos tuvimos que acotar, son 12 preguntas y tener un tiempo breve para su contestación, para que lo pudieran reflexionar y en otros ejercicios creo que se pueden incluir todo este tipo de temas que son muy importantes.
Efectivamente coincidimos en que es importante ver lo que les falta a los niños, esta parte de consultarles, de pedirles su opinión, para esto nos sirve, para saber a ellos qué les molesta, qué no les gusta, como bien señalaba el profesor que intervino, no nos da una interpretación tal cual de la realidad, sin embargo sí nos da un panorama muy amplio de lo que está sucediendo en específico en el Estado de México, que cabe señalar que también por eso son valiosos los resultados de esta consulta, porque no se tienen grandes datos ni ni muchas investigaciones que sean relativas a este tipo de sectores, ¿no? Faltan aún más, y más con los cambios tan rápidos que tenemos, ¿no? En cuanto a aprovechar este enriquecimiento con varias disciplinas que apoyen la realización de este tipo de trabajos, quiero comentarles que sí, también se tuvo esa previsión desde el personal que trabaja en el instituto, que tenemos en el área psicólogos, tuvimos pedagogos, abogados y también con el apoyo que le pedimos a la Secretaría de Educación, que ellos sí cuentan con un grupo de especialistas que se dedican a la atención de niñez y juventud, que realizan precisamente documentos y programas para este tipo de población. Entonces sí tuvimos ese cuidado de tener esa capacidad de agrupar a varias disciplinas para realizar este tipo de ejercicio. Agradecemos las recomendaciones para la interpretación de los resultados y quiero comentarles por último que precisamente la Ley General de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes ahora nos da un enfoque distinto, que por cierto es de reciente aprobación también. ¿Cuál es este enfoque? Y que también lo recoge la propia consulta en su documento rector, que los niños no solo son sujetos de protección de sus derechos humanos, sino que también son tutores propios o se apropian ellos mismos, son ejercitadores de esos derechos, ¿no? Ya no solamente el niño y niña es sujeto de protección, sino también ejerce sus propios derechos, como opinando, siendo parte de todo, de un centro escolar, teniendo una familia, etcétera, ¿no? Entonces hay un enfoque que se está dando para que estos niños y niñas de futuras generaciones y de estas generaciones que tenemos ahorita, pues puedan tener otro tipo de ambiente mucho más propicio, y efectivamente esta formación tiene que ser integral, abarca muchos espacios, ¿no? Entonces esos serían mis comentarios a sus cuestionamientos, les agradezco. Gracias, maestra. Y finalmente la consejera electoral, comentarios finales. Gracias. Bueno, resumiendo y concluyendo, ustedes me darán la razón de que participando y haciendo lo que cada uno nos corresponde, vamos a obtener resultados. Precisamente los comentarios que nos hicieron y que agradezco aquí a las jóvenes, eso nos va a nutrir. A nosotros nos da mucho gusto y aparte retomamos todos estos comentarios porque estos análisis lo vamos a tener como base para ir construyendo de mejor manera estos ejercicios. Pero si no participáramos, pues no tuviéramos esas bases. Entonces ya vieron lo tan importante que es la participación de cada uno de nosotros en el espacio donde estemos desarrollándonos. Si no participamos es por eso que no obtenemos resultados. Yo quiero expresarles, de aquí a mucha gente que nos ve en los medios electrónicos y a los que se encuentran aquí, que doy una gran felicitación a aquellos niños, niñas y adolescentes que participaron en este ejercicio, porque nos va a ayudar muchísimo a construir nuestra democracia mexiquense y la del país. Y reitero, si no participamos, no opinamos todos, créanme que nos van a seguir haciendo falta resultados y van a seguir suscitándose las inquietudes, las molestias. Si no lo hacemos, créanme que va a seguir esto. Ahora, como bien lo dijo la directora de Participación Ciudadana, pues en estos rangos de edad nos permite acercar a estas personas, cuando ya sean mayor de edad, poder decidir de mejor manera, porque ya tienen un ejercicio previo. Entonces, cuando vayan a votar, ya tienen conocimiento cómo es y sobre todo, como les digo, ya van a tener la información actualizada. Yo agradezco los comentarios que realizan los profesores porque eso nos va a nutrir y sobre todo pues vamos a tomarlos en cuenta para, como les digo, seguir desarrollando de mejor manera este ejercicio.
Y bueno, sobre las preguntas e inquietudes que tenían, dio respuesta la directora de Participación Ciudadana, pero sí quiero enfatizar que en todo momento se tomaron en cuenta muchas cosas, como por ejemplo, niños, niñas y adolescentes que no tenían acceso a internet. Bueno, se estuvo haciendo el ejercicio con personal del instituto, llevando tabletas, como ya lo dijo, se estuvo en plazas públicas. Ahora, como le digo, debemos de tener en cuenta que ya hay más recursos, si bien es cierto están faltando, pero sí hay más. Por ejemplo, internet hay en todas las plazas públicas, o por lo menos en cada municipio hay una plaza pública. Entonces no podemos decir que no tenemos acceso a, porque sí, ya se están acercando mayores recursos. Como les digo, si nos informamos y nos acercamos, seguramente tenemos respuestas y avanzamos en las necesidades que cada uno de los ciudadanos requiere. Entonces, concluyendo, yo les quiero agradecer y seguir insistiendo, hay que participar en lo que nos toca, exigir sobre todo, porque si nada más participamos y bueno, lo dejamos, pues también no va a pasar nada, ¿verdad? Tenemos que exigir. Les agradezco y muchas felicidades. Gracias. Gracias, doctora, gracias, maestra, pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy para conocer los resultados de la consulta infantil y juvenil. Los invitamos para que sigan muy atentos de las actividades que realiza el Instituto Electoral a través de las diferentes comisiones y de las acciones que realizamos para tener una construcción de ciudadanía y una cultura política democrática en nuestra entidad y en nuestro país. Muchas gracias, buen día y buen regreso a sus destinos. Gracias.